Bueno, amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos acá de nuevo en la Radio de las Madres en Trastienda. Esta noche está el equipo completo. Tenemos Gallego, Jacobo, Amado, Agustín. Estamos todos. Y bueno, naturalmente, como siempre, a distancia. Lamentablemente no podemos estar en torno de una mesa, entonces a veces tenemos algunas dificultades técnicas. Pero bueno, estamos tratando de solucionar todas las dificultades técnicas. Esta noche tenemos por ahora un invitado especial. Estamos tratando de comunicarnos con Oscar Parrilli, pero lo tenemos a Rodrigo Codino. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien, Rodrigo? ¿Todo en orden? ¿Cómo va, Raúl? Un gusto. ¿Qué tal, Amado? Jacobo. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo los trata el aislamiento? Y es un problema, porque uno se va metiendo más para adentro. Pero no solo yo, con también, es decir, que uno tiende a salir menos, a reducir su ámbito de movilidad. De hecho, reducido, pero estamos hablando de ir a hacer una compra o una cosa de ese tipo, y eso genera indudablemente trastornos de conducta, trastornos de rutina, indudablemente, pero también en lo psicológico hay una tendencia, notado el otro día también, a mí que salí a 3 cuadras y quería volver a casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa parte de no de fobia, pero sí de habitualidad que que va trastornando cosas, ¿no? Sí, claro, uno se habitúa a estar en la casa, ese es el asunto. Y bueno, no sé, el día que salgamos a la calle del todo, no sé cómo nos vamos a manejar, pero bueno, no importa. De alguna manera readquiriremos el hábito. Bueno, incluso uno se mira con otros transeúntes de una manera mucho más, llamémosle seria, es decir, es como si uno introyectara que está frente a enemigos, es decir, el virus es cada una de las personas que se mueven, ¿no? Y en los chicos, mi hijo tiene 5 años, directamente no quería salir, me decía, bueno, andá vos a comprar y yo te espero acá, papá. Claro. Y esto empieza a ser un tema también, ¿no? Sí, evidentemente el nuevo mundo después de la pandemia no va a ser solo económico, ¿no? Sino que en el plano de las conductas, de los vínculos y también en el mundo del trabajo. Hay que ver que yo creo que va a haber una fuerte avanzada para disminuir los derechos de las trabajadoras y trabajadores con la excusa de las nuevas plataformas. Entonces es una cuestión que también hay que tener mucho cuidado a partir de esto, cómo las grandes corporaciones se van a aprovechar de no querer tener ni siquiera edificios en el futuro, ¿no? Todo a cargo del trabajador y la trabajadora. Que van a aprovechar una vez más. Exactamente. Yo veo que en ese sentido va a haber una avanzada. Bueno, va a ser un paso más hacia la abstracción total del modelo, ¿no? Ya no tenemos dinero, ya solo son números, ahora no van a tener más edificios. Exactamente. Bueno, puede llegar el momento que no tenga más gerentes tampoco, ¿no? Así eso van. Porque es el capitalismo donde no hay ninguna responsabilidad de arriba hacia abajo. Claro. Por eso es la precarización laboral, la tercerización entre países. O sea, todo va en camino hasta esta abstracción que vos decís, Raúl, ¿no? Pero va tomando formas muy concretas la abstracción, aunque suene absurdo. Sí, exactamente, sí. Sí, vamos a un mundo raro, pero cada vez me da la sensación más de que a medida que se va haciendo abstracto, da la impresión de ser un globo que se puede pinchar en cualquier momento, ¿no? Tengo esa sensación, no sé. Y no que se pinche puede ser necesariamente un suceso feliz, ¿no? Exactamente. Sí. Que se pinche puede significar que se resignifique también. Que claro. En definitiva esto que vos planteás viene sucediendo con las burbujas
económicas o financieras más que económicas. Son pequeñas pinchaduras en el gran globo, Sí, pero pareciera que vamos a una gran pinchadura, sí. sí, yo no sé, pero esas burbujas, no sé, tengo la impresión, no sé, vos sabés mucho más que yo de esto. Son, eh, son los ciclos normales que tenía la economía antes, o es otra cosa. Pareciera que es otra cosa porque esto como que le agrega una capa financiera al problema de los ciclos económicos, porque los ciclos que conocíamos tenían que ver con la sobreoferta o Sí, con ajustes muy largos vinculados a cuestiones materiales. Ahora, claro, esto le agrega un costado financiero que lo hace comprimir en el tiempo, es decir, que los sucesos sean más seguidos, pero a la vez expandirse en la profundidad. ¿No es cierto? Es claro. como que lo comprime y lo expande a la vez. Entonces, cada vez me parece a mí que estos episodios requieren ajustes más profundos, es decir, mayores pérdidas de derechos y de ingresos de la mayoría de la población y más represión física. Claro, claro, Entonces, las dos dimensiones de la vida que tienen que ver con esto, que la represión, los estados policíacos, el cibercontrol, y claro. ahora aparentemente también puede venir el control de las calles a partir de la pandemia. Sí, en realidad lo que estamos viendo, yo pensaba mucho en que iba, en que todo esto iba a ocasionar eh, mayor represión física, digamos, ¿no? Pero Exacto. sí, pero veo que no, que lo que se está intensificando directamente es el monopolio mediático, ¿no? Es decir, la manipulación a través de la información, ¿no? A través de la creación de realidad. Lo de ayer fue tremendo. Sí, sí, Sería sí. bueno esperarlo a Oscar tal vez para comentarlo, pero el tratamiento del fallecimiento o el asesinato de Gutiérrez realmente fue una Bueno, cosa. Bueno, sí, pero ahí ir está, siempre con algo así, pero no me refiero solo a la Argentina, sino a lo que estoy viendo regionalmente, ¿no? Las, eh, es decir, nosotros sí, pero no somos una isla en el mundo, ¿no? Ni somos una isla en la región. Y veo cómo se intensifica el lawfare, cómo se van inventando cosas, cómo se van proscribiendo partidos políticos. Es complicado el problema. Y cómo legitiman todo eso, ¿no? Es, bueno, eh, Rodrigo, Sí. estás al frente de una institución universitaria. Sí, estoy al frente del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Medio de Plaza Mayo. Es un honor estar al frente. Recién conseguimos tener un equipo porque asumimos en plena emergencia sanitaria, así que se nos complicó un poco la entrada. Eh, pero bueno, es un desafío importante, sabiendo que existe un proyecto de ley en el Senado. Por lo tanto, cada piedra que uno ponga es la construcción de en vías de construir una universidad nacional. Así que estamos dedicándonos a poner las primeras piedras, ¿no? De ese camino y de elevar el instituto a lo que siempre debió ser, ¿no? Teniendo el nombre de las madres a la cabeza, el prestigio internacional lo tenemos asegurado. Ahora solo falta nuestra tarea cotidiana, sabiendo que esto será una universidad nacional, ¿no? Qué carreras están funcionando en este momento dentro del instituto? Están funcionando 4 carreras, en realidad 5. Está funcionando Derecho, está funcionando Trabajo Social, Comunicación y Historia, que se divide en licenciatura y profesorado, por eso hablamos de 5. Ajá. ¿Y se están desarrollando normalmente las clases o también con esta emergencia hay una situación de anormalidad?
Se están desarrollando normalmente, es decir, por vía medios como los actuales, a distancia, educación a distancia, con algunos problemas de conectividad que esperemos resolverlos con la ayuda del Ministerio de Educación y con el Ministerio de Justicia, de al menos llegar a los alumnos que no tienen conectividad a través de algún movimiento social y llegar con el papel. Hay algunas cuestiones también que nos gustaría poner de relevancia en esta etapa de transformación, en realidad. No solamente empezamos un ciclo de conferencias que va a continuar a lo largo del año, sino que también empezamos a ver algunas cosas que fueron modificadas y que nos gustaría reparar. Por ejemplo, modificar una materia que es la historia de las madres de Plaza de Mayo, y la reemplazaron por la historia del pensamiento de los derechos humanos. Me parece que habría que pensar, mantener la historia de los derechos, del pensamiento de los derechos humanos, pero no eliminar la historia de las madres, porque es algo importante, primero en un instituto que lleva su nombre, y en segundo lugar porque la lucha de las madres que requiere un análisis específico en todas las era una materia transversal, le cambiaron el nombre, creo que hay que mantener las dos, pero recuperar la historia de las madres porque es un capítulo muy importante de la historia de la. Sí, yo creo que es un capítulo de la criminología, habíamos dicho en algún momento. Si la tomamos como la historia de la resistencia, bueno, a lo largo de eso es una parte sustancial de la larguísima experiencia latinoamericana y nuestra, ¿no? Bueno, y te encontrás con problemas administrativos, supongo, te podés encontrar con todo ese tipo de dificultades, pero bueno, te las estás manejando, me parece, ¿no? En ese sentido. Estamos con muchos proyectos y estamos en una transición, trabajando codo a codo tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio de Educación. Ajá. ¿El instituto orgánicamente depende del Ministerio de Justicia? Depende del Ministerio de Justicia, sí, es una unidad funcional del Ministerio de Justicia. Funcional, exactamente, claro. Sí, el objetivo es convertirlo en universidad para que tenga un día la garantía de la autonomía universitaria constitucional, ¿no? Ese es el desafío. De todos modos, el estatuto provisorio hay algo que nos marca actualmente, que es una pedagogía crítica y regional. Cuestión que es muy importante, por lo menos en esta transición, tomar esas palabras y convertir, o por lo menos transformar las distintas carreras teniendo esa guía, ¿no? Porque es una guía importante y es una guía normativa y es la normativa que nos rige, que a lo largo de este tiempo quizás se ha perdido. Por ejemplo, señalabas el tema de criminología, fue cambiado por una materia que se llama teoría de la desviación. Entonces, habría que reacomodar o readecuar algunas... ¿Teoría de qué, perdón? Teorías de la desviación. Así que... ¿Qué nombre, no? Sí. La deviation famosa. pero bueno, teoría de la desviación social. Bueno, se va a hacer. Claro, con eso estás viendo la desviación, pero no estás viendo los que desvían. Exacto. Me parece que Jacobo quiere decir algo. Jacobo, ¿estaba levantando la mano? He leído que en una reunión que tuvo Rodrigo esta semana con la ministra de Justicia y el ministro de Educación, se lanza un programa de educación en cárceles que va a estar en cabeza o en la coordinación del instituto. La pregunta es en qué consiste ese programa y qué facetas de la educación en cárceles toma. Es un programa muy ambicioso y muy prometedor, en el cual estamos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia,
la interventora del servicio penitenciario, pero es mucho más amplio porque se quiere abarcar como un proyecto educativo en todos los niveles de las cárceles, no solamente de las cárceles federales, sino de trabajar con las provincias e incluso articular con otros instituciones que se dedican a los oficios y trabajar plenamente con este sentido, que también es el sentido que tenían las madres, ¿no? De darle una importancia a una transformación en la educación. Todos sabemos que la tasa de reincidencia disminuye cuando aparece la formación, pero solucionar también uno de los temas que es más importante, que es la reinserción laboral, ¿no? Porque el tema de los certificados de los antecedentes penales es un tema a abordar, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando, incluso el ministro de Educación planteó convocar al ministro de Trabajo para articular entre 3 ministerios un proyecto muy ambicioso, pero que también cambia la agenda, ¿no? Estamos viviendo que hay un embate acerca o por lo menos de la discusión acerca de las personas privadas de libertad, y creo que esto puede aportar desde otro ángulo soluciones a mediano y a largo plazo en el sistema de instituciones de encierro, ¿no? Rodrigo, Sí. ¿te puedo hacer un comentario y un pedido al aire como usuario del sistema? Nosotros ahí, bueno, te imaginas que es toda una experiencia donde uno trata de ponerle cabeza y ver cómo funciona. Y el tema de la educación es central y el servicio penitenciario trataba de ponerle interés, pero hay algunas cuestiones de problema de asignación de recursos, que un poco, por eso la quería consolidar porque vos lo bordeaste. Ahí, obviamente, hay muy distintas poblaciones. Entonces, yo separaría, en el sentido de la educación, la población más joven y la educación más grande, y la educación que tiene, la población que tiene educación previa con la que no. Porque, ¿qué pasaba? Nosotros accedíamos a cursos de oficios que en realidad no nos servían a nosotros y le estábamos quitando la plaza a alguien que realmente le iba a servir. Entonces, ¿qué le pedíamos al servicio penitenciario? Y no tuvimos eco en la época Macri y creo que ahora podríamos tener eco. La población que ya tiene una educación previa, que ha completado el secundario y a veces universitario, que pueda acceder a las páginas .edu, eso es perfectamente controlable, y que cada uno se haga su propio diseño, entrando a las universidades y demás. Y que el esfuerzo que hace el servicio penitenciario, ya sea material, económico o de recursos humanos, sea orientado a quienes van a usar esas carreras de oficios para reinsertarse. Un chico de 20 años, una chica de 22 años, que haga yo el curso de electricista, está claro que lo hago solamente por la reducción de penas a los 57 años, entonces como que yo aprendo algo y como que el servicio me enseña algo. Y pierde el sentido real, es como una estafa entre todos. Yo creo que ahí, y se resolvería muy fácil, no necesita ni un programa ni un diseño. La gente grande con educación que puede acceder a las páginas .edu y con eso se arregle cada uno como pueda. Y todo el esfuerzo del servicio penitenciario sea orientado a quienes lo van a usar para la reinserción. Me parece que sería mucho más justo, sería mucho más razonable y cumpliría digamos, los objetivos que tiene que tener el sistema de educación dentro del penal. Y todos pudieran tener acceso a una reducción de pena vía educación, pero siguiendo un camino razonable, no un camino donde unos joroban a otros inconscientemente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Amado. La idea, el Ministerio ha comprado muchos dispositivos electrónicos para trabajar el tema. Yo he tenido oportunidad de visitar Marcos Paz. Las medidas son muy importantes a nivel en esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, uno ingresa al penal y a uno lo bañan con cloro, es decir, una protección importante para proteger la salud de los internos. El instituto está presente en Marcos Paz. También tenemos las dificultades que vos señalás en el ámbito, una vez que
la persona privada de libertad recupera algún beneficio y que pueda continuar los estudios. Y eso también es un desafío, porque nos quedan pendientes cómo se incorporan, de qué manera nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Y además, aquí estamos hablando de un instituto universitario, pero la idea es que con programas especiales no solamente se trate de universidad, porque es un ámbito muy, muy pequeño de los que llegan a la universidad. Trabajar fuertemente con lo que es la educación primaria, la educación secundaria, los oficios, trabajar también con los jueces, es decir, los jueces de los tribunales nos piden informes actuales sobre la situación educacional de los detenidos, y hay que armonizar qué información. Lo que se hizo en Marcos Paz fue bastante perjudicial para los... Claro, por eso a mí me parece que vos, siendo un actor ya de este sistema, más allá de tu tarea, viste cómo somos los K, nos queremos meter en todo para mejorarlo, ya que vos estás con una cuestión específica que es el instituto, y poniendo en valor eso y en funcionamiento, pero podés también jorobar con estos otros temas en todos los ámbitos, porque es muy importante para todas las detenidas y detenidos, para los presos políticos, para los que no son presos políticos, para los que se tienen que reinsertar, y me parece que sería de gran ayuda que tu voz esté también ahí, ¿no? Chicos, más allá de la Raúl, que siempre está y ha estado... Bueno, estamos... Chicos, me esperan un segundito porque parece que lo recuperamos a Oscar. A ver si Oscar... Vamos a tomarnos un matecito y volvemos. Dale, mejor. Sí, ahí está mejor. A distancia. Bien. Ya volvemos. Bueno, queridas amigas, amigos, hemos vuelto después de este matecito a distancia. Como siempre, no compartimos la bombilla, que en realidad era aquella cosa que da esa sensación de comunidad, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la suerte, hemos resuelto algunos problemas tecnológicos que teníamos, la tecnocracia nos domina a veces, y hemos recuperado ahora a Oscar Parrilli. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl, Amado, Rodrigo, Jacobo, bueno, Agustín, José, a todos? Un gusto en conversar, en charlar con ustedes. Más que problemas tecnológicos, me parece que son problemas de edad, porque los jóvenes tienen estos problemas que tenemos nosotros, que me parece que es un problema de edad, no de tecnología. Somos población de riesgo. Creo que si no me ponen este aparato como tiene que funcionar, realmente me quedo absolutamente incomunicado. Somos población de riesgo, no hay caso. Somos no hay ninguna duda. Informáticos. Varios tipos de riesgos. Sí, varios tipos de riesgos, es cierto. Y te cuento el riesgo de escucha. También. Bueno, pero dentro de todo es uno de los menos graves, si se quiere, ¿no? Bueno, fenómeno. Estábamos conversando acá, Oscar, no sé si escuchaste algo antes. Escuché algo, sí. Estábamos conversando sobre el Instituto de las Madres y, bueno, el programa de que se haga cargo el Instituto de la Enseñanza en Cárceles, interesante. Hay una pregunta respecto de esto, ¿no? El sistema carcelario nuestro, bueno, el federal es una cosa, pero después, conforme a nuestro sistema federal, habría que irse arreglando con las distintas provincias, ¿no? Así es. Lo cual no es fácil, porque es una red complicada, ¿no? Es una red que tiene sus complicaciones. Hablábamos antes sobre las perspectivas que tiene el instituto, y fundamentalmente la perspectiva de ir construyendo una universidad con especial orientación en derechos humanos, y a mi juicio creo que esto va a tener una importancia muy grande por la proyección que puede tener para toda la región, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, iniciativa de ustedes, presentamos en el Senado el proyecto de ley, que obviamente por esta situación no lo hemos podido tratar, pero me parece que debemos avanzar en cuanto podamos
en la sanción de ese proyecto de ley para que el instituto sea universidad y en ese sentido pueda el financiamiento y el apoyo del Estado para poder llevar adelante su autonomía, sobre todo. De manera que me parece una muy buena iniciativa, una muy buena idea de que el Instituto de las Madres pueda hacerse cargo de la formación en las cárceles, ¿no? La verdad, porque es un tema, me parece que muchos le escapan, porque es como que acercarse a un sector social no prestigiado, no, digamos que no tiene buena prensa. Entonces en ese sentido me parece que es toda una estigmatización y son pocos los que se animarían realmente a llevar adelante una acción de ese tipo, ¿no? Así que coincido totalmente en esa idea y en esa intención. Sí, es algo que no rinde rédito político, ¿no? Así es. En definitiva. Bueno, como todas las cosas que no rinden rédito político, ¿no? A veces me preguntan, bueno, el problema indígena en la Argentina. Y sí, si tuviéramos la mitad de la población indígena, ya habría una cantidad de gente que se estaría ocupando. Claro. Claro. Junto con los silobolsas. Claro. Bueno, esto es. ¿Quería decir algo? Sí, quería preguntarle a Oscar por el proyecto que impulsó en el Senado para la creación de la Comisión Bicameral de Investigación de Vicentín, si nos quiere comentar algo. Bueno, ese sí, con todo gusto. Ese proyecto lo presentamos a fines de abril, más concretamente el 27 de abril, y fue a raíz de, no fui solo yo, obviamente, fuimos varios senadores los que trabajamos el tema, obviamente Marilyn Sagnum, la senadora de Santa Fe, y otros senadores más, por diversas inquietudes que nos llegaban de actores económicos y compañeros y diversos sectores políticos de Santa Fe, la preocupación por lo que estaba pasando en la empresa Vicentín, y además porque ya se había presentado en la justicia penal la denuncia del Banco Nación por el posible fraude de Vicentín al Banco Nación. Entonces nos pareció oportuno iniciar que el Senado se ocupe a través de una comisión investigadora de investigar no solamente si existieron ilícitos en el otorgamiento de ese crédito, tanto sea por parte de los funcionarios públicos que sabían que ese crédito o que podían saber que ese crédito no se iba a devolver, como parte de los empresarios en una acción dedicada a estafar al Estado, más concretamente al Banco Nación. Sino además evaluar toda el movimiento financiero de Vicentín de los últimos años, los efectos de determinar si ha existido un fraude económico, empresarial, a los productores que le entregaron sus productos, a los trabajadores, a los proveedores, a los bancos y financieras a las cuales le debían dinero, sobre todo porque aparecieron varias noticias que tenían empresas en Paraguay, que además de acumulación de exportaciones, bueno, toda una serie de manejos raros unido a esto, ¿no? Que una empresa que aparentemente venía siendo exitosa y dando rentabilidad en los últimos años, en un par de meses se había vuelto insolvente y había ido a la presentación de este concurso de acreedores. Ese fue el objetivo que nosotros tuvimos, de investigar, conocer y saber. Después vino todo el tema del proyecto del Poder Ejecutivo de la expropiación y bueno, todo lo que ya conocemos. Independientemente de lo que en definitiva resuelva el gobierno, el Poder Ejecutivo hacer, ya sea a nivel nacional como en la provincia, nosotros creemos que esta comisión investigadora debe actuar, cualquiera fuera ese resultado. Por eso le dimos media sanción en el Senado y esperamos que prontamente en diputados se pueda sancionar, conformar esta comisión investigadora y en definitiva tener una aproximación real a ver qué es lo que verdaderamente ocurrió en esa empresa, ¿no? ¿Por qué llegó a esa situación de crisis económica, falta de cesación de pagos? Después nos enteramos también que hay bancos internacionales y organismos de créditos internacionales que han iniciado en Nueva York una pesquisa, un Discovery se llama, que es básicamente una
investigación acerca de si directivos, accionistas o funcionarios de Vicentín no tienen fondos depositados fuera de Argentina, ya sea en guaridas fiscales o en bancos en Nueva York, en Miami, y están investigando porque ellos presumen precisamente eso, ¿no? De que ha habido una fuga de divisas del patrimonio del grupo Vicentín hacia los socios, los accionistas, para ocultar esos bienes y estafar entre eso a ellos, ¿no? Que son acreedores internacionales, organismos financieros internacionales, de manera que nos parece que estamos frente a una situación bastante complicada y de una empresa que no ha sido exitosa, que daba ganancia, trabajo y que andaba muy bien, y en la cual nosotros siempre hemos respetado a lo largo de todos los 2 años de gestión del minería. Yo decía, en este momento lo importante es cuáles son las cosas. Tuvimos que intervenir en la economía de alguna empresa privada. Lo hicimos porque no estaba cumpliendo con los objetivos que tenía, porque estaba en cesación de paga, porque estaba estafando, porque se estaba haciendo la quiebra, se daba ganancias que era que trabajo. Todo lo contrario. Esto para aquellos que nos dicen de que y que crearon este fantasma, ¿no? Vienen por todo, por la propiedad privada, todo. Bueno, estas cosas que dicen de una manera tan grandilocuente y tan falsa y con tanta mentira. Yo quería hacer una pregunta, la pregunta que puede hacer el vecino, la más ingenua, ¿no? No se trata de cifras chicas, se trata de una cosa muy voluminosa, ¿no? Mucha plata. Es tan difícil verificar lo que pasa cuando se mueven esas cifras tan grandes. Porque, sí, está bien, en el boliche de la esquina puede ser que en el libro que uno pongo y saco y todo eso se haga algo raro. Pero cuando se trata de estas cifras, es tan difícil verificar si ha habido alguna cosa trucha en esto. No, yo creo que no es difícil. Nosotros no hemos tenido acceso todavía porque la comisión no está constituida y no se ha puesto. Pero sí tenemos información de lo que está resultando en el concurso y de lo que ha resultado de otras investigaciones, tanto de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que ha llevado adelante una investigación y ha determinado que en el concurso no se presentó todos los activos del grupo, sino solamente algunos. Esta acción de estos grupos financieros internacionales, que nadie puede decir que sean anticapitalistas o antipropiedad privada, justamente investigando porque tienen sospechas de que exista dinero en otro lado. La venta que se hizo de una parte de Renova unos días antes con $122 millones y no se sabe dónde ese dinero está. Lo que no se le pagó a los productores de soja, se había puesto como un activo los cereales cuando eso era un pasivo porque no estaba pagado. Hay datos que están demostrando que para ser técnicamente o jurídicamente correcto, grandes sospechas de que hay maniobras. Obviamente yo no lo puedo asegurar ni certificar, no soy juez ni he visto los papeles, pero hay grandes sospechas de que ha habido maniobras muy graves de fraude, no solamente al Estado, sino también a los productores, a los trabajadores y a todos los proveedores de Vicente. Claro. Raúl, yo le quería 2 cosas señalar a Oscar. Primero, es central que se sostenga el tema de la comisión, porque acá el primer problema hoy de comunicación pública es que no se empieza por el principio, que es que Vicentín fue el que violentó la propiedad privada de los 40 millones de argentinos. Alberto Fernández, el kirchnerismo, el gobierno, no se hubiera metido con Vicentín si Vicentín hubiera creado el problema. No es que se va por todo, se avanza, todo eso es una falacia porque no se explican las cosas como la está explicando recién Oscar. Me parece muy importante que señalemos esto, porque ¿qué hubiera pasado si Macri y González Fraga le hubieran dado esos 15.000 millones de pesos a las pymes o a las mujeres y varones para que se compren una casa? La plata estaba. Y cualquier pequeño empresario o profesional o comerciante, para que le den algo en el Banco Nación, tiene que hacer una carpeta así de gorda. Y a Vicentín se la dieron sin ninguna carpeta. Entonces,
Esto es lo primero que hay que poner en la discusión y eso va a suceder con la comisión. Pero el otro punto central es por qué tanta virulencia. Y me parece que la respuesta es muy simple, es porque no quieren que se transparente el sector. Porque si seguimos con la quiebra y el concurso, eso tiene dos destinos. Que desguacen Vicentín, con lo cual pierde los laburantes, pierde el Banco Nación, pierde la Argentina, o que se lo quede un pulpo. Que ese sería casi peor todavía, porque sería una privatización encubierta. Porque estarías dándole a un privado una empresa que tiene una estructura de financiamiento que no le corresponde. Los 15.000 millones de pesos son truchos. Entonces sería una privatización encubierta. Acá lo lógico es que el Estado avance por como marcó el gobierno de entrada y entonces además podamos transparentar cómo se le paga a los pequeños y medianos productores, con qué plazos, cuánto en blanco, cuánto en negro, a qué precio exportan, qué volúmenes exportan, cómo triangulan con países limítrofes. Y eso creo que es lo que están tapando, lo que están tratando de tapar, y me parece que la comisión va a ser central en este sentido, más allá del derrotero que siga esto en términos de las decisiones de cómo sigue esa empresa. Sí, escuchaba una cosa, una pequeña comentario al margen, digamos, el núcleo duro de la charla. Y un efecto colateral que tiene el armado de la comisión y el armado de otras comisiones que están dedicadas a investigar, evidentemente, el accionar del gobierno anterior, es poner en evidencia la notable reticencia que tiene la oposición en participar de este tipo de iniciativas. O sea, cómo se niegan en bloque, digamos, a investigar lo que fuese, básicamente. Es una especie de striptease, digamos, de lo que es el núcleo del poder, ¿no? ¿Quién está a favor y quién está en contra? Y no a favor del socialismo, del comunismo o del chavismo. ¿Quién está a favor de aclarar, de clarificar, de que si tenemos un capitalismo, que sea un capitalismo sano, un capitalismo con buenas bases? Ahí no es un efecto colateral muy, pero muy beneficioso, no tiene base, porque ponen en el escenario a los actores con los roles que juegan los actores. Y eso es una cosa que va quedando como una especie de residuo en la memoria colectiva, ¿no? Es un proceso muy, pero muy importante, muy interesante. Sí, ahora, insisto en algo. A ver, perdonen mi ignorancia, pero la agroexportación realmente para nosotros es la fuente de divisas. ¿Es racional que eso esté totalmente en manos privadas? Hago preguntas ingenuas. Qué silencio se hizo, ¿no? Ingenuo. Bueno, depende de los dólares que vamos a tener todos y de los precios que vamos a tener adentro. Y los precios internos, claro. En la etapa 45 nosotros habíamos avanzado mucho en dos ejes de esto. El tema de las retenciones, pero también el tema del ordenamiento. A mí no me gusta decir el control porque lo usan al revés. El ordenamiento de cómo hay que hacer las liquidaciones, cuáles son los mercados donde hay que liquidar, los plazos de liquidación, todo eso lo desmontó Macri. Entonces, toda la acción del Estado para proteger a los 40 millones en una actividad que es central para los argentinos, la desmontó Macri y ahora hay que volver a montarla. En la etapa 45-55, en el primer gobierno peronista, el IAPI fue, digamos, una herramienta fenomenal en el tema concretamente de acumulación de divisas que le permitió llevar adelante las profundas reformas en el gobierno social que llevó adelante. Entonces, no te digo IAPI, no te digo Junta Nacional de Granos, pero un mecanismo de esa índole que permite mayor control del mercado agroexportador. Sinceramente, ¿no? Está bastante, digamos, desprotegido o descontrolado de parte del Estado. Sí, en realidad estamos descontrolados, estamos desprotegidos los 40 y pico de millones con eso. Bueno, por eso digo, cuando digo Estado, los 40 y pico de millones. En fin, exacto. Claro, ya sé que preguntar esto es una medida comunista, ¿no? No, fíjate, no estamos planteando tener el control del mercado exterior. Lo que estamos planteando es tener información y conocimiento de cómo se maneja este tema. Es decir, ya
como diríamos, bastante pasos atrás, ¿no? Como el juego de la Oca, todavía con bastante retroceso. Simplemente lo que queremos es que la intención, obviamente, el Estado comienza a participar a través de alguna figura asociativa en Vicentino, en lo que resulte de Vicentín. Tampoco nosotros queremos que sea una empresa estatal, en manos públicas. Creo que las cooperativas, se puede buscar mecanismos como es YPF, ¿no? Mitad privada, mitad estatal, pero donde te dé la posibilidad del Estado de tener información, tener conocimiento y poder a partir de eso definir políticas y definir conductas y además de determinar determinadas conductas a los privados para que lo hagan. Pero no, aquí lo que quieren es que ni siquiera, no que no intervengamos, que ni siquiera tengamos información y que, bueno, obviamente que no podamos ordenarlo porque obviamente eso significa controlarlo. Es decir, ese es el nivel en el cual hemos llegado a este capitalismo, un capitalismo absolutamente concentrado, absolutamente hegemónico y donde bueno, nos dejan a veces la democracia para que juguemos un poco en la medida que esa democracia no afecte sus intereses, ¿no? Bueno, una democracia media, ¿no? Porque una democracia con un monopolio de medios de comunicación, no sé hasta qué punto es una democracia, o por lo menos hay una contradicción en la democracia, ¿no? Tener una única construcción de realidad y pretender una democracia plural son dos cosas incompatibles. Guste o no guste, esta es la realidad, ¿no? Así es. Bueno, vamos a comernos unos bizcochitos con grasa ahora y seguimos. Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, hemos vuelto. Estábamos acá hablando, hoy tenemos, muchísimas gracias Oscar, tenemos Oscar Parrilli. Oscar, vamos a aprovechar tu presencia porque es importante. Vos en algún momento fuiste jefe de los espías, ¿no? Así es. Bueno. Y terminé espiado. Y después que te fuiste vos me contás lo que pasó. Bueno, terminé espiado. Fui jefe de los espías y me terminaron espiando a mí. Uno de los primeros que espiaron. Objetivo apreciado. Voy a hacer un breve raconto de lo que, por lo menos yo creo que ha sido todo la inteligencia en toda Latinoamérica, por lo menos lo que yo pude entender, comprender y ver en ese año que estuvimos en la inteligencia en la Argentina y que le hicimos profundos y grandes cambios que obviamente Macri se encargó de borrar de un plumazo por 2 decretos apenas asumió a los 10-15 días. La inteligencia en América Latina estuvo toda muy signada por la Guerra Fría. Estaba muy imbuida de todas las doctrinas de seguridad nacional en contra del comunismo, anarquismo, todo lo que fuera que pudiera atentar contra el sistema capitalista. Y todos los organismos de inteligencia tuvieron esa impronta. Desde la década del 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide en dos obviamente sectores, el sector occidental, el sector oriental, todos los organismos de inteligencia en Latinoamérica estuvieron diseñadas por la inteligencia americana, la inteligencia inglesa, precisamente dedicada a buscar, a encontrar y a perseguir comunistas, anarquistas, socialistas, etcétera. Obviamente después que se produce la caída del muro de Berlín y donde termina la Guerra Fría, por lo menos en la manera en que lo conocemos, y viene todo el proceso de desaparición de la URSS, muchos de los organismos de inteligencia de toda América Latina quedan, para decirlo de alguna manera, como barriletes sin cola, dando vuelta en el mundo, digamos, en su actividad, sin saber muy para dónde dirigirse. Y obviamente Estados Unidos, Inglaterra, la inteligencia en ese momento tampoco les interesa mucho porque habían perdido ya el objetivo fundamental, que era, ya no estaba más esa Guerra Fría. Entonces se da la circunstancia de que, sobre todo a partir de la década del 90, todos los organismos de inteligencia de América Latina toman autonomía propia y comienzan a definir la inteligencia de un país en base a sus propios
necesidades, intereses y negocios, obviamente. Y lo que ocurrió acá en la Argentina con este uso y con esta suerte de una empresa privada dedicada a llevar adelante inteligencia en beneficio propio para extorsionar, hacer negocios, tener poder, bueno, todo lo que ustedes quieran, también ocurría en todos los países de América. Yo tuve la oportunidad de reunirme, hice reuniones con los jefes de inteligencia de Colombia, de Brasil, bueno, obviamente de Venezuela, de Chile, tratando de ver si podíamos generar una inteligencia coordinada en América del Sur para ver cuáles eran las amenazas, cuáles eran los problemas, las acechanzas que podían tener los pueblos o los estados de América. Y la verdad que me encontré sin ninguna vocación, sin ninguna intención, y todos remitían permanentemente a sus relaciones con la inteligencia americana y con la inteligencia inglesa. Ese es el marco general que tuvo la inteligencia. ¿Qué pasó acá en la Argentina? Bueno, en la Argentina lo que ocurrió del año 83 en adelante con la llegada de la democracia, que ninguno de los partidos políticos que asumieron el gobierno tuvieron la voluntad, la decisión, las ganas, la energía, lo que quieran ponerle, de terminar con esa inteligencia. Así pasó con Alfonsín y la lógica de los agentes de inteligencia, que obviamente cuidaban sus negocios económicos, políticos, de poder, fue permanentemente colaborar con el gobierno cuando llegaba, y cuando el gobierno estaba por irse, comenzar a hacer la inteligencia al propio gobierno para entregársela al que venía, algo como si mirá lo que tengo del anterior gobierno, ¿no? Como una presentación de que le investigamos tal cosa, les entrego esto para que destruyan al anterior gobierno que estuvo ante ustedes. Y esa fue básicamente la lógica que utilizaron. Y la verdad que nadie, ni el alfonsinismo, obviamente el menemismo, y alguno que otro gobierno utilizó más o menos los organismos de inteligencia, pero en realidad nadie se preocupó de llevar adelante una transformación de esto. La decisión la tomó Cristina Kirchner. Muchos podrán decir, bueno, pero esperaron tanto tiempo. Bueno, es cierto. ¿Por qué no se hizo la revolución en 1806 y se esperó hasta 1810? ¿O por qué se esperó a 1816 para declarar la independencia? Bueno, los procesos políticos ocurren cuando tienen que ocurrir. Lo cierto es que quien se animó a ponerle el cascabel al gato de esa inteligencia fue Cristina Kirchner, cuando en el 2014 me encomendó a mí llevar adelante este proceso de transformación. Y empezamos a trabajar en hacer una inteligencia, primero a desarmar a todo lo que había en los organismos de inteligencia. Amado creo que fue víctima también de ese mecanismo, donde además no era que eran los kirchneristas, los peronistas, estaba todo mezclado, había peronistas de derecha, peronistas de izquierda, radicales de derecha, radicales de izquierda, estaba todo mezclado. Los negocios los unían a muchos de ellos, independientemente de la ideología. Y por indicación de Cristina, yo inicié un proceso muy grande de transformación de la agencia, comenzando por sacar todo lo que había. Es más, nosotros no solamente garantizamos que durante nuestra gestión no hubo espionaje político ni inteligencia interna, sino que además denunciamos aquellos casos que encontramos de que se había hecho ese espionaje interno aún durante nuestro gobierno. Yo le hice 8 denuncias a este uso por la presunta comisión de delitos, que obviamente los jueces se encargaron de dejar morir y de que no pasara absolutamente nada. Hicimos eso, sacamos la oficina de escuchas, que era uno de los elementos de seguimiento, y las oficinas de escuchas telefónicas. Hoy está Internet, pero hasta hace 5, 6 años, 10 años atrás, Internet no tenía la importancia que tiene hoy. Hoy la inteligencia es más que nada cibernética, o está en las redes, está en el mundo virtual, pero ellos era el seguimiento personal y obviamente las escuchas telefónicas. Nosotros sacamos las escuchas telefónicas de la inteligencia, se la pasamos a la Procuración, que era lo que correspondía, sobre todo porque venía la aplicación de un nuevo código donde los fiscales iban a ser los que iban a llevar adelante la tarea de investigar la posible comisión de delitos, y obviamente ella eran los que debían llevar esto. Comenzamos un proceso de transparentar los fondos reservados, que son cuantiosos. Prohibimos la relación directa entre agentes de inteligencia y jueces y fiscales. Solamente podían actuar si había una autorización directa del director o del subdirector.
y comenzamos a establecer la inteligencia por programa, es decir, establecimos sobre qué tema se podía hacer inteligencia en la Argentina para que no existiera esta inteligencia de delivery. Bueno, estas reformas las borró de un plumazo, obviamente, Macri cuando llegó al gobierno, y comenzó esto que todos hoy estamos viendo, que yo creo que es la punta del iceberg. Pero además lo que hay que tener claro es que no es que hicieron este espionaje político, esta persecución y demás, porque son malos, perversos y no nos quieren. No, lo hicieron porque lo necesitaban para, por un lado, garantizar, llevar adelante un modelo económico de concentración de riqueza, de hambre, y bueno, de destrucción del aparato productivo y del trabajo y de perjuicio a los sectores trabajadores como llevan adelante. Segundo, endeudar el país como lo endeudaron, y tercero, enriquecerse ellos. Porque acá no solamente espiaron, acá espiaron, destruyeron el país, destruyeron la Argentina, la economía argentina, endeudaron a los argentinos por varias generaciones y además robaron, porque también fueron ladrones de guante blanco. Simplemente con citar el caso del hermano del presidente Macri, que blancó 37 millones de dólares, y todos los amigos de ellos, bueno, que también blanquearon dinero y fugaron dinero al exterior, y todo lo que está apareciendo ahora, ¿no? Lo del correo, lo de autopistas, todos los negocios que ellos, lo del soterramiento, que también se tendrá que investigar, ¿no? De manera que el espionaje político, no, a mí me parece personalmente que no hay que tratarlo como una cosa aislada. El espionaje político es parte de un esquema o de una estructura de poder y de gobierno que necesitaban hacer espionaje y hacer persecución política para llevar adelante las otras acciones que eran las que realmente les interesaban. Ahora, Oscar, vos explicas muy bien el fenómeno, o sea que en principio el problema que se va dando en toda América Latina con los servicios de informaciones es el mismo que se va dando con todas las policías, es decir, se autonomizan. Lo cual comienza toda una anarquía y etcétera, bueno, es otro problema. Pero está claro que es una policía importante, porque normalmente en todos lados se ampara en el secreto, ese secreto se ampara en el pretexto de la seguridad nacional en serio, quiero decir. En fin, y al autonomizarse, naturalmente, va haciendo su agencia de recaudación fiscal propia, ¿no? Va haciendo sus negocios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaron esos negocios autonomizados en tiempo del macrismo? ¿Cómo se compatibilizaron esos negocios producto de la autonomización con el régimen de Macri? No sé si me explico. Sí, bueno, pues yo creo que Macri, lo que también ocurrió, si nosotros teníamos antes una CID en manos de Estiuso, que cometía todas esas series de tropelía, lo que ocurrió con Macri, que hubo varios, ¿cómo decirlo de alguna manera?, Estiusitos, varios quintas chicas, digamos, ¿no? En la época de Estiuso había una que manejaba él y conducía la AFI a mano dura, digamos, ¿no? Y la CIDE, y la conducía él, solo él, y era él el que definía y que tenía todo el poder. Lo que creo que con el macrismo lo que ocurrió fue que hubiera varios jefes. Entonces hubo negocios grandes y negocios pequeños por todos lados dando vuelta. Obviamente, por ejemplo, la intervención de varios teléfonos, entre ellos el mío, obviamente, para escuchar a Cristina, fue una decisión directa de Macri de arriba, no fue de Alan Ruiz ni de ninguno. Ahora, a lo mejor el hacerle la investigación, no sé, a Waldo Wolf, alguno de ellos, capaz que fue de alguien de abajo, porque era lo que quería llevar como prenda o como regalo, digamos, de buen desempeño, ¿no? Mirá lo que te encontré, mirá lo que descubrí. Eso era un poco la situación. Yo creo que con el macrismo, además, ocurrió eso. Fueron torpes, fueron violentos e inútiles, porque evidentemente está a las claras que se supo absolutamente todo lo que estaban haciendo, ¿no? Y además esto que planteó Oscar, también utilizaron un mecanismo sin querer equiparar la cuestión del genocidio, de la dictadura, que fue robarle empresas a empresarios metiéndolos en cana y apretándolos.
Porque nosotros siempre hablamos del tema político, que es gravísimo, pero hay cuestiones también de robarse empresas directamente. Vos metés en cana a los dueños, la dejás en un estado de indefensión total, y ahí los iban a ver. Entonces, en todas las escalas hubo... para mí fue una organización criminal que la cabeza era Macri y Garabano y Patricia Bullrich y Magdalani y Arribas eran los brazos ejecutores principales. Así es, bueno, vos fíjate que está apareciendo hoy, ya están reconociendo que la mesa judicial existía, que se reunían, obviamente no dicen que lo hacían para definir a quién perseguían, cómo lo perseguían y sobre qué juez o qué fiscal o con quién actuaban, ¿no? O a qué dirigente político iban a perseguir. Pero estas cosas están apareciendo de que fue así, efectivamente, ¿no? Que no es un invento nuestro ni un relato kirchnerista. Sí, esto naturalmente tiene dos aspectos, ¿no? Primero, lo que está mostrando, por un lado, es el riesgo de cuando se autonomizan agencias policiales, ¿no? Y sobre todo una agencia de inteligencia. Pero por otro lado tiene otro aspecto. Tiene un aspecto el aspecto omisivo, ¿no? Si una agencia de inteligencia se pone al servicio de un determinado partido de gobierno, de un determinado grupo de gobierno, y además es interesante lo que cuenta Oscar, la forma en que, bueno, se pierde el cacique grande y empiezan caciquitos chicos, lo cual es un fenómeno interesante para ver cómo funciona esa agencia de recaudación autónoma cuando se autonomizan, ¿no? Y unos caciquitos trabajan para uno, otros para otro negocio, etcétera. Es interesante, pero todo eso deja al Estado indefenso, porque una agencia de inteligencia sirve para algo. O debe servir para algo. La omisión más importante es esa, dejar de hacer lo que tiene que hacer. Sí, no puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier desastre en la Argentina. No había nadie investigando los temas de interés nacional. Claro, hay una cuestión de acción delincuencial, pero también una cuestión de omisión de cumplimiento de un deber elemental, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, perdón, Galle, a mí me preocupa esa omisión que marca Raúl, digo, en parte por mi disciplina, pero también me preocupa, y puedo sonar muy naif con esto, la naturalización por parte de los dirigentes de la actual oposición, hasta hace 7 meses gobierno, de las escuchas y el espionaje entre ellos. Hay una naturalización del fenómeno que parece que hasta considerasen que fuese normal o que esté bien que los espiaran a ellos mismos parte del gobierno. No lo puedo terminar de entender. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Arranca en lo familiar. Macri espiaba a sus cuñados por miedo a que le coman la billetera, no sé por qué. Pero si lo dejamos ahí, estamos banalizando lo de la organización criminal. Claro. Tenía otros objetivos. Y si me permiten esta historia que contaba Oscar, tan interesante, un momento de recomendaciones televisivas. Hay una serie que se llama Traidores, muy corta, creo que son 8 capítulos, que marca al comienzo de la Guerra Fría cómo se crean y se autonomizan en el día 1 en Estados Unidos las agencias de espionaje. Muy interesante. Traidores, muy cortita, inglesa, creo que vale la pena. El tema es el siguiente. Yo creo además que una intención, digamos, de ese espionaje desenfrenado de parte del gobierno, en cabeza de Macri, tenía también como objetivo garantizar el segundo periodo. ¿Qué sucede? Como no había un elemento o un aparato de recolección de votos por la vía tradicional de la política, que es el territorio, el trabajar, etcétera, lo creemos, con las fuerzas, digamos, fuerzas que en definitiva ponen los votos en la urna, se tomó una excesiva confianza, Macri tomó una excesiva confianza, digamos, en que en definitiva la acumulación de carpetas, de elementos de extorsión, iba a sacar jugadores de la cancha. Evidentemente, el principal jugador de la cancha que quisieron sacar en todo momento, y al cual le prestaba una especial atención era Cristina Fernández de Kirchner. Fue el objetivo principal. Evidentemente, el espionaje. O sea, digamos, el verdadero premio gordo era poder meterla presa a Cristina Fernández. Fracasando en ese intento, extendieron, digamos, el tema del espionaje para sacar a otros personajes de la cancha.
tener la posibilidad de partir, digamos, de ese apartamento espurio, de contar con una solución. En primer lugar, dividir esto, esto sirve para dividir. Por eso estoy hablando a todo el mundo. Porque de repente le decía, mira lo que está diciendo fulano de vos. Mirá que fulano se está juntando con Mengano, te das cuenta en contra tuya. O sea, ese tipo de extorsión, digamos, solapada. Y además de eso, tenerlos completamente apretados. No te presenté como vendedor porque si no, hacer aparecer, digamos, tu episodio con fulano, con Mengano, con fulanito. Ese tipo de situaciones les permitía a ellos pensar realmente que tenían la posibilidad de ganar nuevamente en el 2012. El tema fue la voluntad popular, la jugada de Cristina, que tendió a unificar el peronismo y el cachetazo de la PASO. Eso los dejó grogui, desconcertados contra las cuerdas, de ayuda de revancha. No se olviden que Macri suelta el dólar al día siguiente, le dice a la gente que votó mal, directamente, públicamente, poniendo la cara, y además de eso le suelta la mano al dólar que encarece un 40% en 24 horas. Evidentemente no esperaban ese tipo de reacción popular. No esperaban, digamos, ese reflejo del peronismo, digamos, visceral, que iba a provenir semejante golpe. Entran en desbandada. Por eso tantas vueltas, por eso quedaron tantas vueltas. Aparte de la torpeza innata de los personajes, que evidentemente eran muy torpes, evidentemente no tuvieron tiempo de borrar todas las vueltas. Por eso está avanzando tanto en la investigación, básicamente. Sí, Galle, coincido con vos, lo vemos en todo sentido. Ayer lo charlábamos por teléfono con Rodrigo, que lo mismo pasó en el instituto, lo mismo pasó en el Banco Nación con Vicentín. En todo sentido pensaron que se quedan 4 años más y dejaron todo por la mitad. Sí. ¿Sabés cuando se empiecen a investigar en serio los papeles del endeudamiento? Si es que eso sucede, va a ser de Aguilar Balcones. Sí, no me cabe ninguna duda. Qué silencio. Sí. La observación, ¿no? Bueno, nos tomamos el último matecito y volvemos. Bueno, volvemos. Había quedado un tema dando vueltas. Explicaba un poco que se espiasen entre ellos. Bueno, yo creo que es explicable. Es una vieja técnica de los dictadores esa. Los dictadores hacen espiar a su gente, se averiguan a través de eso, los negociados que se manda cada uno, toman cuenta de eso y se lo hacen saber que saben. Y de esa manera se aseguran la solidaridad del tipo. Mira, yo sé que estás haciendo esto, seguí haciéndolo, pero yo lo sé, ¿eh? De modo que si vos te mandás alguna desviación, y bueno, ya sabes lo que te espera. Es una vieja técnica, no es nada nuevo eso, ¿no? Todo dictador tenía esa técnica, ¿no? Me parece que se explica por esa forma. Esa es quizá una técnica mafiosa, digo, en una de esas la estoy atribuyendo solamente a lo político, quizá funcione en otros órdenes donde se quiere establecer una autoridad jerárquica así fuerte interna, ¿no? Quizá en definitiva sea el funcionamiento de cualquier banda, ¿no? El zoom de eso fue el estalinismo, Raúl. Claro. Con Beria claro. Y con el espionaje interno. Y terminó la purga. Sí. Aparte de eso, le sirvió para hacer la limpieza ecológica, te das cuenta, digamos, del partido. De eliminar elementos inconvenientes. Sí, por supuesto, esa técnica que ayudó. Sí, se tuvieron barrera enseguida. No vamos a comparar con no. Sí, Jacobo. En la negociación, muchas veces empresaria, también se acude a este tipo de espionaje de inteligencia, sobre todo en ítems que tienen que ver, por ejemplo, grupo empresario comprando una empresa. Entonces, averiguar qué delitos posibles, fiscales sobre todo, se puede, digamos, el empresario anterior está comprometido. Es decir que hay dos temas. El primero es que la inteligencia está en muchas manos, ¿no? En las privadas. Sobre todo con este tema de la adquisición de empresas, porque lo he escuchado
o se ha manifestado que encontrarle puntos débiles en las cuestiones penales, sobre todo, a esos. Por otro lado, me parece que el tema, cuando se hablaba del tema de democracia y el monopolio mediático, del lavaje del cerebro y etcétera, provocan los medios monopólicos, es un tema muy clave, ¿no? Es obvio que se ha naturalizado mucho este tema de la inteligencia y como necesidad de información política, es decir, tiene muchos ámbitos de justificación. Pero en el tema mediático incluso se plantea hoy de periodistas que pueden ir presos, que es la nueva consigna del PROS, todo, de defender la libertad de expresión, y lo vemos en todos los diarios reflejados, y ya hace una semana, cuando empezó la historia de Pirincho Majul, empezó la historia que los periodistas y que se quería afectar ese tema. Por eso me parece que es un tema que no vamos a terminar de resolver nunca. Los medios siguen en las manos de los intereses concentrados, ¿no? Uno habla de los medios y en realidad son representantes de grupos empresarios donde ellos mismos están incursos, y fuera del ámbito de lo que puede ser lo mediático, es decir, a niveles de empresas y de presiones para que se firmen resoluciones en los ministerios, es decir, los grandes portales son extorsivos en su esencia, no digo por naturaleza, pero en su esencia, porque hemos sido casos donde a funcionarios X, por supuesto el gobierno nuestro, lo empiezan a presionar con el portal y después lo atiende la televisión o lo atiende el determinado grupo empresario, pero que lo hacen, que es una práctica generalizada. Bueno, pero también, Jacobo, ahí hay un problema en los dirigentes que se preocupan cuando los atienden. Eso tenemos que ver que es parte de nuestra realidad y de lo que defendemos. Y nosotros tenemos que quedar bien con los 40 millones y con nuestras compañeras y compañeros, no con los medios que te van a atender. Y en el primer tema que tocabas, en el mundo de la recolección de residuos, siempre se decía que Maldiva te espiaba en las licitaciones. Espiaba, que conocía los precios, que tenía un sistema de espionaje. Así que no es nuevo en los Macri este tema. Ahora, es interesante lo que dice Jacobo, porque respecto del precio de las empresas, etcétera, ¿no? Porque fíjate que es una especie de continuación de la criminalidad organizada. Claro. La criminalidad organizada, después de todo, no es más que que es oferta y demanda de servicios ilícitos en un mercado. Y cuanto más riesgoso es el servicio que se asume, mayor es el precio del servicio ilícito, cuando mayores riesgos implican, ¿no? Entonces, en una empresa, claro, a medida que se le van descubriendo ilicitudes por parte del que quiere comprar al que quiere vender, bueno, le va bajando el precio, porque el tipo va asumiendo riesgos. Es interesante, eso es una continuación de una regla que funciona perfectamente es decir, el mercado no solo funciona en el mercado lícito, funciona en el mercado ilícito, con la particularidad de que la prohibición del servicio es lo que le hace subir el precio, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque después de todo son servicios, no son productos, ¿no? Uno dice, bueno, qué sé yo, la cocaína, ¿no? La cocaína no es el producto, es el servicio de distribución, lo que da la plusvalía, ¿no? No el producto en sí. El producto tiene un valor agregado muy bajo, ¿no? Interesante esto, es una consecuencia criminológica que hay que apuntarla, ¿no? En algo que consideramos normal, ¿no? En transacciones que consideramos normales, ¿no? Sí, y se ve, como decía Amado, se ve mucho, ahí me ha tocado
manejar áreas de administración y de compras de varios organismos públicos, y todo el tiempo se veía en las licitaciones, uno tenía que estar controlando quién de cada equipo estaba haciendo inteligencia berreta o no con los dueños de las empresas. Y siempre se dijo, Agustín, que los servicios de limpieza de los organismos, en realidad los papeleros se los vendían a alguien. Claro. Claro. Es una caja chica que funciona en todos los ámbitos de la administración pública, los servicios de limpieza y de recolección, etcétera, etcétera. Obviamente. Sí. Y bueno, para eso están las máquinas que descifran los documentos. Sí, Oscar. El sistema de compras, licitaciones y de todo lo que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Hace pocos tiempos, ahora un mes más o menos, el Vaticano sacó un reglamento de manejo de transparencia en la adquisición de bienes y servicios por parte del Vaticano. Francisco puso a un equipo de abogados, contadores y obviamente obispos a estudiar el tema, y armaron un reglamento muy completo, muy amplio, para precisamente evitar este tipo de acciones. No solamente de acciones por parte de los funcionarios que puedan hacer acciones, digamos, de corrupción, beneficiando, sino además del otro lado, es decir, evitando también que los oferentes de los servicios se pongan de acuerdo para estafar o para perjudicar al Estado. La verdad que este es un tema de larga data, y obviamente en esto también entraban las cuestiones de inteligencia, de saber qué es lo que podía hacer un posible adversario en una licitación, en una oferta pública, en una adquisición de bienes o lo que fue por parte del Estado, ¿no? Como una derivación de la inteligencia. Lo que pasa que acá nosotros lo que estábamos charlando era la inteligencia política, es decir, cuando se hace inteligencia interna para saber políticamente qué es lo que hace el adversario político. Esto es lo grave, y esto es donde se agrede al sistema democrático y se agrede al sistema republicano. La inteligencia política, la persecución, la extorsión, la presión para definir conductas o actitudes políticas de un adversario. Esto me parece que es lo más grave, digamos. No es la inteligencia que puede hacer una empresa para ver qué oferta puede hacer su eventual oponente o competidor en una determinada actividad comercial, o a qué precio va a lanzar un producto, o qué características va a tener ese producto, sino que acá estamos en presencia de algo único. Ahora, Oscar, en esa autonomización y en esa aparición de distintos caciquitos, había caciquitos que también privatizaban servicios al servicio de empresas, etcétera. Ofrecían esos servicios. Lo que hacían era, ellos, por ejemplo, hacían una precausa por una supuesta amenaza de un atentado terrorista o de un contrabando o de lo que fuera, tráfico de personas. Entonces pedían las intervenciones telefónicas, y a lo mejor en el medio metían los teléfonos de un empresario que querían saber si lo querían extorsionar, si tenía o no un amante, o si estaba por comprar o no iban y vendían esa información. Es decir, esa es la manera en la cual actuaban, digamos, ¿no? Y eran negocios particulares, individuales, que tenían los agentes de inteligencia por su cuenta. A lo mejor en la vorágine de todas las cosas, cada uno tenía su pequeña quintita y su pequeña posibilidad o facilidad de hacer ese tipo de negocios. Interesante, porque es una especie de arborescencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, se autonomiza la agencia policial, y crees que la agencia policial se autonomiza bajo la dirección de un cacique grande, y no, cuando se autonomiza se anarquiza, y dentro de la propia agencia empieza a haber pequeñas agencitas de recaudación que funciona cada una por su cuenta. Así es. Es interesante el asunto, ¿no? Bueno, el ejemplo más digamos, bizarro de ese accionar es justamente D'Alessio.
D'Alessio era claramente, te das cuenta, digamos, un outsider que trabajaba por tercerizado, te das cuenta, de Gaddafi, pero que se dedicaba esencialmente al tema de la explosión. O sea, sus objetivos eran objetivos explosivos, claramente. Claro. Un cuentapropista te das cuenta con mucha iniciativa. Yo creo que esto nos Sí, está dejando a los criminólogos una serie de enseñanzas, ¿no, Rodrigo? Uno habla de autonomización de la policía como una cosa así medio nebulosa, pero nunca entró a la fibra de cómo se produce después la cosa, ¿no? Cómo se va produciendo esa arborescencia interna, ¿no? Que va generando distintas, pequeñitas recaudaciones, así, privatizaciones, etcétera. Bueno, creo que es el funcionamiento del mercado, ¿no? De alguna manera. Es la mejor expresión de la libertad de mercado. así es. Bueno, Sobre el final, una pequeña postilla de color, simplemente muy cortita, no para darle entidad ni mucho menos, pero la tapa de Nación y de Clarín de hoy tienen que ver con el asesinato, digamos, del secretario privado de Cristo. O sea, están buscando un Nisman a toda costa, hasta donde sea lo quieren sacar, y sin bueno, ningún lugar a dudas. Sí, y además el titular es exactamente el mismo, no hay ni una coma de Ni una coma, diferencia. exactamente, una coma de diferencia. Bueno, trabajen de esta manera. Eso, hay una muestra de Economía de colusión de La intereses. economía de escala es una cuestión empresarial. Claro. Muy Pero bien. otra vez, tiene que ver con lo que hablábamos antes de colusión. Oscar, yo te hago una última pregunta. ¿Qué proyectos se van a tratar en los próximos 2 meses, más o menos, o mientras dure las sesiones virtuales en el Senado, de importancia? ¿Qué viene en la agenda del Senado? No, bueno, nosotros ahora tenemos la sanción de las leyes que aprobó diputados y que tenemos que tratar en Senado, que tiene que ver con el teletrabajo, que tiene que ver con la ley de conocimiento, los beneficios impositivos y fiscales para todo lo que tiene que es la industria del software. Tenemos pendiente acuerdos, está obviamente el acuerdo de Rafecas, hay varios acuerdos que ha mandado el Ejecutivo, y estamos esperando también que diputados apruebe el impuesto a las grandes fortunas para tratarlo, y estamos también a la espera en su momento que el Poder Ejecutivo también envíe la reforma judicial, que obviamente está demorado por este tema de la pandemia, pero por lo menos esos son los temas más importantes que tenemos en este momento nosotros en el Senado. bueno, interesante. Bueno, estamos llegando al final. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo, muchachos? Está todo No, dicho. muchas gracias por invitarme, nada más. No, al contrario. Oscar, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vos también, Rodrigo. Muchas Atractivo lo que nos gracias. Rodrigo y Oscar, y un programa de lujo, ¿eh? Y por bancarse los contratiempos tecnológicos y quedarse esperando que lo solucionemos, digo, que no es pero menor. verdaderamente nos Sí, hemos sí, enriquecido, Oscar, con todo esto. Te digo que realmente creo que es un aporte a la ciencia criminológica, francamente. Bueno, como siempre, antes de irnos, nuestro abrazo a Milagro Sala y a todas las compañeras y compañeros que están privados de libertad injustamente. Y bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Oscar. Y nos vemos aquí, queridas amigas, amigos, en la Radio de la Madre, de nuevo, el próximo lunes a la misma hora, a las 10 de la noche. Y bueno, buena semana. Un abrazo, cariño para todos. Chau, chau. Chau, Raúl. Chau, abrazo a todos. Gracias. Chau.